Bueno, buenos días. ¿Cómo se encuentran a todos los radioescuchas? Hoy nos encontramos desde Bogotá para que tengamos una conversación pendiente sobre el plástico y las nuevas estrategias de economía. Para ello tenemos un panel de grandes profesionales que hacen parte de la especialización en legislación rural y ordenamiento territorial de la Universidad Verde de Colombia. Buenos días a todas. Vamos a hacer una introducción al tema del que vamos a hablar hoy en nuestro podcast y decir que en las últimas décadas en Colombia la calidad de vida podría decirse ha aumentado, pero definitivamente ha estado impulsada por un crecimiento que, según las cifras, nos dicen que ha sido un ingreso per cápita mayor al 3% y una reducción muy importante en los índices de pobreza. Sin embargo, a propósito del tema que nos convoca hoy, la economía colombiana como motor de bienestar presenta una baja diversificación en productos. Y dependemos significativamente de exportaciones de hidrocarburos, de otros materiales minerales, como lo ha establecido la OPE. Y además, la industria colombiana tiene relativamente muy poca participación en cadenas globales de valor, cual nos limita muchísimo la adquisición de tecnologías de vanguardia y la inversión también en investigación para fortalecer la innovación tecnológica y la productividad. Entonces, con ese marco, vamos a hablar un poco de la estrategia de la economía circular y esta propensión hacia un modelo de desarrollo económico que incluya la valorización continua de los recursos. Por eso hoy vamos a hablar un poco de este plástico, el cierre de ciclo de materiales, el agua, la energía, la creación de nuevos modelos de negocio y también la promoción de una simbiosis industrial y la consolidación, por tanto, de ciudades más sostenibles. Entonces, con esto quería dar la introducción a nuestra primera pregunta de hoy. La pregunta es cómo mejorar la economía circular del plástico sin dañar la base sociológica. Entonces, para ello voy a darle lugar a nuestra primera invitada de hoy, Sofía Estrada, compañera arquitecta. Entonces, pues Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Wilman, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una pregunta muy compleja porque realmente la pregunta a lo que está haciendo referencia es también a una idea que tenemos de fondo y es que todo funciona de manera sistémica y es algo que también hemos abordado a la clase que nos llama hoy a estar todos juntos aquí en este podcast y es que siempre se piensa el plástico como si fuese un residuo, un subproducto de todo un proceso industrial, pero realmente no pensamos que eso hace parte de una cadena mucho más grande. Entonces, la propuesta de empezar a verlo como un sistema completo, es decir, desde la extracción del petróleo hasta su disposición final, en los productos que los utilizamos en el día a día, pues me parece que cambia muchísimo la manera en que también podemos percibir cómo mitigar sus impactos. Porque, ¿qué pasa? Si nos remitimos solamente a hacer un proceso final, es decir, si por ejemplo pensamos en lo casi que en el sesgo cognitivo que tenemos todos al pensar en el plástico, que son las botellas, el reciclaje con las botellas, pues estamos viendo solamente la parte final de un problema que es estructural. Entonces, si no se interviene toda la cadena, la circularidad queda realmente en un discurso. Porque, aclaro, si estamos pensando en esta apuesta por la economía circular como un modelo de producción y de consumo que extienda la vida útil de los productos y de los recursos, pues entonces pensarlo de esta forma es pensarlo de manera lineal y abierta, y creo que no es lo que queremos discutir el día de hoy, o por lo que haríamos una propuesta verdaderamente sustentable del uso de materiales. Entonces retomo un poco en la idea de a quién le cae esa responsabilidad de todo un proceso que es tan grande, porque en efecto es una idea que termina siendo muy elitista. Y sobre todo en un discurso que pauperiza a la población, porque entonces es una carga grandísima, o sea, de ser un producto tan grande, con una cadena de producción parsimoniosa. Pues si nos fijamos solamente en su producto final, estamos recargando el trabajo finalmente a los recicladores de oficio, que además generalmente son poblaciones empobrecidas y poblaciones que no tienen la capacidad para responder a un problema que generan industrias grandísimas. Fabián. Hola Fabián Quintana, con nosotros se encuentra el director de Juventudes que actúa en los territorios en el departamento de Boyacá y pues hoy nos acompaña también de profesión veterinario. Fabián Quintana, buenos días, ¿cómo estás? Primero que Wilmar, muy todo. buenos días compañeros. Un placer compartir este espacio tan bonito con ustedes. Bueno, Fabián, a propósito de lo que nos mencionaba la compañera Sofía sobre el reto que tiene el plástico dentro de las cadenas de valor, dentro de las cadenas de producción, yo quisiera preguntarte dónde está realmente el problema de la cadena de plástico.
cuando hablamos de plástico, ¿en qué parte de esa cadena se generan los mayores impactos, Fabián? ¿Cómo lo ves? Entendiendo que ese plástico, por ejemplo, en relación a envases, empaques, juegan un rol muy importante en la comercialización de productos en el mercado, ya que pues, ya tú sabes que cumplen funciones de protección, transporte. Sí. Bueno, gracias, Wilman. Bueno, primeramente saber que estoy muy de acuerdo con Sofía al reconocer este problema como un sistema donde cada eslabón también tiene su apuesta y sus consecuencias y está ocasionando alteraciones medioambientales, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Fabián porque, como él menciona, hay unos eslabones y creo que la idea de esos eslabones hace que queramos pensar un poco en el proceso del plástico como una linealidad, porque claro, es uno de los productos, es casi como la antonomasia de la economía lineal, porque era el modelo tradicional en el que se extraían materias primas, se transformaban y se convertían en un bien que luego se desechaba. Entonces, cuando pensamos esto en función de la economía circular, como lo dije anteriormente, pues vemos que cada uno de estos eslabones importan para que finalmente esto sí pueda ser cíclico y no lineal. El plástico, por ser plástico, ya es un contaminante. Eso quiere decir que desde su origen, que es el petróleo, y su utilización y su posterior degradación, que no es una degradación fácil, porque si estuviéramos hablando de un producto con una fácil degradación como un producto orgánico, pues no tendríamos tantos problemas en el suelo, en el aire y en el agua, ¿no? Entonces, digamos que ya el plástico, por ser plástico, tiene un problema medioambiental. Ahora, ahí es donde viene la conciencia ambiental de qué hacemos con un producto que ya viene con unas consecuencias ambientales por el simplemente hecho de ser origen del petróleo y de difícil degradación. Entonces, tenemos que analizar obviamente nuestro modelo, el modelo clásico, tradicional, donde solo nos preocupamos por la producción de este producto, de los envases, los plásticos, las bolsas, pero no estamos pensando en el postconsumo y su origen también desde que se produce para un solo uso. Entonces eso lo que nos hace es que no haya un aprovechamiento mejor de esta producción y obviamente tenemos que irnos pues que el diseño del modelo no está adecuado, los patrones culturales del postconsumo tampoco. Entonces digamos que cada eslabón tiene su responsabilidad, sin embargo nosotros creemos que al reducir el consumo del plástico podemos generar una repercusión directa en su producción, porque si no lo consumimos, pues el modelo tampoco lo va a producir. En lo que se traduce el plástico, que son en muchos materiales y en empaques, pues con lo que nos dice Fabián, pues estamos entendiendo también que hay una representación de gran oportunidad para la economía circular a partir de distintas estrategias. Sin embargo, antes de pasar a esto, vamos a hablar de los costos ocultos, las cadenas de producción, lo que comúnmente llamamos las externalidades, que pueden ser positivas, pueden ser negativas. Para eso, pues vamos a dar la palabra a Ángela Patricia Párraco Valeda, que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Hola Ángela Patricia, ¿cómo estás? La compañera zootecnista y abogada, una gran dupla de conocimiento. Ángela, buenos días. Muy buenos días, William. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio tan productivo para todos. Bueno, entonces, Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso que la industria del plástico tiene demasiadas externalidades o efectos secundarios positivos y negativos, como lo decías tú, son más negativos, obviamente que le dan y que deberían dar una cadena de valor para que desde la misma innovación, las personas que estudian para crear nuevos productos, la industrialización, que es la que se procrea ahora, que propende por hacernos ver que tenemos necesidades para consumir diferentes nuevos productos, trabajen en amalgama para que cuando salga el producto a la venta, ese producto ya sea de la economía circular, es decir, que no se quede en la botella de Electrolit, por ejemplo, o en la botella de Coca-Cola, o en la botella de cualquier producto que viene envasado en plásticos. Para poder interrelacionar el costo oculto del plástico con las externalidades, tenemos que hablar de qué son esas externalidades. Entonces, las externalidades son, para los residuos plásticos, son esos efectos secundarios o colaterales, positivos o negativos, que afectan a los terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La sociedad, el medio ambiente y la economía. Entonces, ¿cómo se ve reflejado una externalidad negativa del residuo sólido en un tercero, que es el medio ambiente? Entonces, lo vamos a ver reflejado porque encontramos en los océanos, en los ríos, en nuestros mares, en las quebradas, en los parques, en
las ciénagas, muchos productos plásticos botados, contaminando el medio ambiente. Ahora, ¿cómo vemos reflejada una externalidad negativa en la economía? La vemos cuando se deben elevar los costos del pago del consumo de agua y de energía para las plantas de lavado de residuos plásticos. Otra externalidad, ¿cómo vemos reflejada en ese otro tercero que es la sociedad, la parte de componente social? La externalidad negativa en ese componente lo vamos a ver reflejado en el ser humano que recicla, los recicladores informales que tienen una actividad muy precaria, una actividad que no tiene condiciones de contrato laboral, no tiene seguridad social, que además tienen, ¿cómo decirlo?, un riesgo muy alto en su salud por el manejo de residuos. Así vemos reflejadas esas externalidades negativas, porque el proceso de reciclaje no es perfecto. Ahora, ¿cómo vemos reflejadas esas externalidades positivas? Pues las veríamos realmente, o cuando se dejen de visualizar esos envases plásticos en los mares, en los ríos, en los océanos, en las quebradas, en los parques naturales, sería muy positivo y muy amplio esa externalidad positiva si logramos no visualizar esa contaminación por residuos sólidos plásticos en la naturaleza. También podríamos visualizarla teniendo más empleos verdes para los recicladores, para dignificar esa acción, esa actividad. Ahora, de acuerdo a la teoría del economista Kenneth E. Boulding, para responder la pregunta del costo oculto del plástico, él en su teoría dice que el sistema de precios es incompleto, porque no se ve reflejado en ese producto el verdadero costo. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que nosotros como consumidores, como lo dijo mi compañero Fabián, tenemos que reaprender. Es una responsabilidad social extendida. No solo es el productor, el industrializador, el comercializador, también nosotros como consumidores. Entonces, una responsabilidad social de consumo, como también incentivos y apoyo a la asociación de recicladores para que sea un ejercicio laboral o un ejercicio, una actividad menos riesgosa. Así lo veo yo. Muchísimas gracias. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos sobre cómo rediseñar los productos, ¿no? Cómo rediseñar no solamente lo que está llegando a nuestras mesas, a nuestras manos, sino cómo industrialmente rediseñamos procesos. Para eso, y que más oportuno, tenemos a Luis Enrique Tierra Adentro. Él es actualmente el secretario de Planeación en uno de los municipios del Huila, especialista en paz y desarrollo territorial. Entonces, Luis, ¿la solución entonces estaría en reciclar más? William, muy buenos días, un cordial saludo para usted y también para los panelistas y todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. La pregunta es muy importante, muy interesante, porque estamos hablando de cuál sería la solución para la producción de residuos sólidos urbanos en este momento y la contaminación que estos generan. Hoy por hoy nosotros tenemos la oportunidad de plantear tecnologías diferentes, aparte del reciclaje, que lo que busca es volver a la cadena principal y la reutilización de estas materias que ya han sido transformadas. También tenemos la posibilidad de aplicar tecnologías como la tecnología KDB, que fue inventada por el doctor Christian Koch en Alemania, y que lo que hace es que despolimeriza la materia, la desintegra y la vuelve a la cadena principal para convertirla en diésel, gasolina o gas. En México en este momento se está utilizando esta tecnología para poder realizar, digamos, la producción de electricidad, que es la forma más limpia de reintegrar todos estos residuos sólidos sin que esto genere emisiones atmosféricas. La ventaja de la polimerización catalítica sin presión es que se hace en un ambiente cerrado donde no se libera ninguna clase de residuo a la atmósfera, y pues esto contribuye precisamente a que no hayan efectos adversos frente al tema del cambio climático ni la capa de ozono. Entonces, sí debemos seguir reciclando, debemos seguir educando a las personas en el sentido de volver otra vez esta materia prima para que ya no se vaya, digamos, a lugares donde no pueda ser transformada, pero es necesario que entendamos que hay tecnologías que podemos implementar, y el implementar estas tecnologías lo que hace precisamente es que podamos tratar estos residuos de manera más eficiente y más eficaz con el medio ambiente, con el planeta y pues también para nosotros mismos a futuro. Entonces yo creería que el trabajo de reciclar está bien, que debemos concienciarnos más cada día en hacerlo de la mejor manera, pero podríamos hacerlo mucho mejor si lo que hacemos es implementar la tecnología y aplicar estos avances que ya están en Europa, que inclusive hasta en países americanos ya los tenemos, para que podamos hacer que ese residuo sólido ya no se vuelva un problema, sino que se vuelva un elemento prioritario de una cadena económica atractiva para los demás. Entonces, yo creería que sí podemos hacerlo, y es solamente seguir investigando y también que haya voluntad administrativa y política para que eso se pueda hacer. Si bien hablamos sobre los límites del reciclaje, ¿no? Sobre rediseñar de alguna manera estos productos, digo, vamos a pasar a hablar de los límites del reciclaje en la práctica. Ángela, cuéntanos cuál es tu posición frente a este tema de los límites. ¿Reciclamos o no? Totalmente de acuerdo. Lo importante es que todos,
Todos entiéndanse por el consumidor, el productor, el comercializador, el transformador, el exportador, todos, no importa en la jerarquía que nos encontremos, debemos reciclar el plástico. ¿Qué atención merece entonces la recirculación de estos productos en clave de riesgos? Hablemos de salud y química. Sofía, ¿tú cómo ves riesgos de recirculación en clave de salud? Aquí llegamos a un punto crítico que iba en línea con lo que estaba diciendo Luis sobre la necesidad de una tecnificación y tenemos que hablar sobre realidades. Entonces, para empezar, hay que decir que menos del 10% de todos los plásticos que se utilizan hoy en día han sido plásticos reciclados, y esto tiene que ver también con el hecho de que el plástico reciclado solamente permite un único nuevo uso. Entonces, no es que se recicle y se recicle y se recicle, porque solamente se puede, en la mayoría de los casos, hacerlo una vez. Al plástico reciclado le acompañan muchísimos tóxicos que son peligrosos, y estos químicos lastimosamente se transfieren al plástico reciclado, aunque se laven muchas veces las botellas, aunque se hagan procesos de esterilización de otro tipo. Hay muchos estudios que muestran que los plásticos, lastimosamente, por su estructura bueno, química, buenos días, son contaminantes por contacto directo. Entonces, si entran en contacto con escuchas, lixiviados, hoy pues es muy nos probable que encontramos nosotros, desde por Bogotá, para que si tengamos estamos una conversación plásticos pendiente reciclados, podamos sobre estar en plástico contacto con y este las tipo nuevas de estrategias de tóxicos. economía. Y por Para ello supuesto, en tenemos un estos panel procesos de transformación de grandes química, a profesionales los que son sometidos que los hacen plásticos parte en el de la reciclaje, pasa que pueden especialización en ocurrir legislación la generación de rural nuevas y sustancias ordenamiento que también territorial de llegan la a Universidad nuestro Verde de consumo. Colombia. Hay Buenos unos días a estudios que todas. muestran que Vamos a hacer una estos introducción al procesos tema del que vamos a hablar pueden hoy crear en nuestro benceno, podcast que y es un decir que en las carcinógeno últimas muy décadas en famoso, Colombia por la ejemplo, calidad cuando de se vida podría recicla decirse el ha PET, aumentado. y ni que hablar del PVC, que también es altamente Pero tóxico. Solamente un tipo definitivamente de ha estado plástico impulsada por puede un contener hasta crecimiento 13.000 que, según sustancias las cifras, nos químicas, dicen que ha 3.200 sido de un las ingreso cuales per son cápita sustancias mayor al carcinógenas, 3% y una que se ha reducción comprobado muy que son importante de carcinógenas, los pero no se ha índices de comprobado que pobreza. otros Sin embargo, productos a puedan tener, por propósito ejemplo, con nuestra del tema composición que nos genética. convoca hoy, la Nuestro economía colombiana genoma como se adapta motor de conforme pasa el bienestar tiempo y presenta conforme una nosotros baja tenemos hábitos de diversificación de consumo, como productos. pasó precisamente con los primeros Y primates que se dependemos adaptaron para luego convertirse en significativamente de humanos, que hubo exportaciones de transformaciones, por supuesto, de hidrocarburos, tipo de ambiental. otros Y materiales la otra es minerales, los como lo ha microplásticos, establecido que la también pues, OCDE. es Y una además, muchísima la industria conocemos. No colombiana quiero tiene extenderme, relativamente pero muy solamente poca quiero participación dejar en los esto balances en el tintero, globales de porque valor, luego lo cual vuelve nos a la limita idea de que muchísimo la la solución adquisición está de recargar esto tecnologías en de el reciclaje. vanguardia No y la está en que inversión nos también en desgastemos con un proceso investigación para extensísimo de fortalecer la reciclaje de innovación plásticos, tecnológica sino de que la tiene que ver con la transformación. Entonces, con ese marco, que es bien vamos a avasallado. hablar un poco de la estrategia de la economía circular y esta propensión hacia un modelo de desarrollo económico que incluya la valorización continua de los recursos. Por eso hoy vamos a hablar un poco de este plástico, el cierre de ciclo de materiales, el agua, la energía, la creación de nuevos modelos de negocio y también la promoción de una simbiosis industrial y la consolidación, por tanto, de ciudades más sostenibles. Entonces, con esto quería dar la introducción a nuestra primera pregunta de hoy. La pregunta es cómo mejorar la economía circular del plástico sin dañar la base sociológica. Entonces, para ello voy a darle lugar a nuestra primera invitada de hoy, Sofía Estrada, compañera arquitecta. Entonces, pues Sofía, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una pregunta muy compleja porque realmente esta pregunta lo que está haciendo referencia es también a una idea que tenemos de fondo, y es que todo funciona de manera sistémica, y es algo que también hemos abordado a la clase que nos llama hoy a estar todos juntos aquí en este podcast, y es que siempre se piensa el plástico como si fuese un residuo, un subproducto de todo un proceso industrial, pero realmente no pensamos que eso hace parte de una cadena mucho más grande. Entonces, la propuesta de empezar a verlo como un sistema completo, es decir, desde la extracción del petróleo hasta su disposición final en los productos que los utilizamos en el día a día, pues me parece que cambia muchísimo la manera en que también podemos percibir cómo mitigar sus impactos. Porque ¿qué pasa? Si nos remitimos solamente a hacer un proceso final, es decir, si por ejemplo pensamos en lo casi que en el sesgo cognitivo que tenemos todos al pensar en el plástico, que son las botellas, el reciclaje con las botellas, pues estamos viendo solamente la parte final de un problema que es estructural. Entonces, si nos interviene toda la cadena, la circularidad queda realmente en un discurso. Porque, aclaro, si estamos pensando en esta apuesta por la economía circular como un modelo de producción y de consumo que extienda la vida útil de los productos y de los recursos, pues entonces pensarlo de esta forma es pensarlo de manera lineal y abierta, y creo que no es lo que queremos discutir el día de hoy, o por lo que haríamos una propuesta verdaderamente sustentable de uso de materiales. Entonces retomo un poco en la idea de a quién le cae esa responsabilidad de todo un proceso que es tan grande, porque en efecto es una idea que termina siendo muy elitista. Y sobre todo en un discurso que pauperiza a la población, porque entonces es una carga grandísima, o sea, de ser un producto tan grande, con una cadena de producción parsimoniosa. Pues si nos fijamos solamente en su producto final, estamos recargando
el trabajo finalmente a los recicladores de oficio, que además generalmente son poblaciones empobrecidas y poblaciones que no tienen la capacidad para responder un problema que generan industrias grandísimas. Fabián. Hola Fabián Quintana, con nosotros se encuentra el director de Juventudes que actúa en los territorios en el departamento de Boyacá y pues hoy nos acompaña también de profesión veterinario. Fabián Quintana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días compañeros, un placer compartir este espacio tan bonito con ustedes. Bueno Fabián, a propósito de lo que nos mencionaba la compañera Sofía sobre el reto que tiene el plástico dentro de las cadenas de valor, dentro de las cadenas de producción, yo quisiera preguntarte dónde está realmente el problema de la cadena de plástico. Cuando hablamos de plástico, ¿en qué parte de esa cadena se generan los mayores impactos, Fabián? ¿Cómo lo ves? Entendiendo que ese plástico, por ejemplo, en relación a envases, empaques, juega un rol muy importante en la comercialización de productos en el mercado. Sabes que tiene funciones de producción, transporte. Bueno, gracias, Wilmar. Bueno, primeramente saber que estoy muy de acuerdo con Sofía al reconocer este problema como un sistema donde cada eslabón también tiene su apuesta y sus consecuencias y está ocasionando alteraciones medioambientales, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Fabián porque, como él menciona, hay unos eslabones y creo que la idea de esos eslabones hace que queramos pensar un poco en el proceso del plástico como una linealidad, porque claro, es uno de los productos, es casi como la antonomasia de la economía lineal, porque era el modelo tradicional en el que se extraían materias primas, se transformaban y se convertían muy bien, que luego se desechaban. Entonces, cuando pensamos esto en función de la economía circular, como lo dije anteriormente, pues vemos que cada uno de estos eslabones importan para que finalmente esto sí pueda ser cíclico y no lineal. El plástico, por ser plástico, ya es un contaminante. Eso quiere decir que desde su origen, que es el petróleo, y su utilización y su posterior degradación, que no es una degradación fácil, porque si estuviéramos hablando de un producto con una fácil degradación como un producto orgánico, pues no tendríamos tantos problemas en el suelo, en el aire y en el agua, ¿no? Entonces digamos que ya el plástico, por ser plástico, tiene un problema medioambiental. Ahora, ahí es donde viene la conciencia ambiental de qué hacemos con un producto que ya viene con unas consecuencias ambientales por el simplemente hecho de ser origen del petróleo y de difícil degradación. Entonces tenemos que analizar obviamente nuestro modelo, el modelo clásico, tradicional, donde solo nos preocupamos por la producción de este producto, de los envases, los plásticos, las bolsas, pero no estamos pensando en el postconsumo y su origen también desde que se produce para un solo uso. Entonces eso lo que nos hace es que no haya un aprovechamiento mejor de esta producción y obviamente tenemos que irnos pues que el diseño del modelo no está adecuado, los patrones culturales del postconsumo tampoco. Entonces digamos que cada eslabón tiene su responsabilidad. Sin embargo, nosotros creemos que al reducir el consumo del plástico podemos generar una repercusión directa en su producción, porque si no lo consumimos, pues el modelo tampoco lo va a producir. En lo que se traduce plástico, que son en muchos materiales y en empaques, pues con lo que nos dice Fabián, pues estamos entendiendo también que hay una representación de gran oportunidad para la economía circular a partir de distintas estrategias. Sin embargo, antes de pasar a esto, vamos a hablar de los costos ocultos. Las cadenas de producción, lo que comúnmente llamamos las externalidades, que pueden ser positivas, pueden ser negativas. Para eso, pues vamos a dar la palabra a Ángela Patricia Párraco Valeda, que se encuentra en el departamento de Cundinamarca. Hola Ángela Patricia, ¿cómo estás? La compañera zootecnista y abogada, una gran dupla de conocimiento. Ángela, buenos días. Muy buenos días, Julia, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la invitación y gracias por compartir este espacio tan productivo para todos. Bueno, entonces... Desde mi punto de vista, yo pienso que la industria del plástico tiene demasiadas externalidades o efectos secundarios positivos y negativos, como lo decías tú, son más negativos, obviamente que le dan y que le deberían dar una cadena de valor para que desde la misma innovación, las personas que estudian para crear nuevos productos, la industrialización, que es la que se procrea ahora, que propende por hacernos ver que tenemos necesidades para consumir diferentes nuevos productos,
trabajen en amalgama para que cuando salga el producto a la venta, ese producto ya sea de la economía circular, es decir, que no se quede en la botella de Electrolit, por ejemplo, o en la botella de Coca-Cola, o en la botella de cualquier producto que viene envasado en plásticos. Para poder interrelacionar el costo oculto del plástico con las externalidades, tenemos que hablar de qué son esas externalidades. Entonces, las externalidades son, para los residuos plásticos, son esos efectos secundarios o colaterales, positivos o negativos, que afectan a los terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La sociedad, el medio ambiente y la economía. Entonces, ¿cómo se ve reflejado una externalidad negativa del residuo sólido en un tercero, que es el medio ambiente? Entonces, lo vamos a ver reflejado porque encontramos en los océanos, en los ríos, en nuestros mares, en las quebradas, en los parques, en las ciénagas, muchos productos plásticos botados, contaminando el medio ambiente. Ahora, ¿cómo vemos reflejada una externalidad negativa en la economía? La vemos cuando se deben elevar los costos del pago del consumo de agua y de energía para las plantas de lavado de residuos plásticos. Otra externalidad, como vemos reflejada en ese otro tercero, que es la sociedad, la parte de componente social, la externalidad negativa en ese componente lo vamos a ver reflejado en el ser humano que recicla, los recicladores informales, que tienen una actividad muy precaria, una actividad que no tiene condiciones de contrato laboral, no tiene seguridad social, que además tienen, ¿cómo decirlo?, un riesgo muy alto en su salud por el manejo de residuos. Así vemos reflejadas esas externalidades negativas, porque el proceso de reciclaje no es perfecto. Ahora, ¿cómo vemos reflejadas esas externalidades positivas? Pues las veríamos realmente, o cuando se dejen de visualizar esos envases plásticos en los mares, en los ríos, en los océanos, en las quebradas, en los parques naturales, sería muy positivo y muy amplio esa externalidad positiva si logramos no visualizar esa contaminación por residuos sólidos plásticos en la naturaleza. También podríamos visualizarla teniendo más empleos verdes para los recicladores, para dignificar esa acción, esa actividad. Ahora, de acuerdo a la teoría del economista Kenneth E. Boulding, para responder la pregunta del costo oculto del plástico, él en su teoría dice que el sistema de precios es incompleto, porque no se ve reflejado en ese producto el verdadero costo. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es que nosotros como consumidores, como lo dijo mi compañero Fabián, tenemos que reaprender. Es una responsabilidad social extendida. No solo es el productor, el industrializador, el comercializador, también nosotros como consumidores. Entonces, una responsabilidad social de consumo, como también incentivos y apoyo a la asociación de recicladores para que sea un ejercicio laboral o un ejercicio, una actividad menos riesgosa. Así lo veo yo. Muchísimas gracias. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos sobre cómo rediseñar los productos, ¿no? Cómo rediseñar no solamente lo que está llegando a nuestras mesas, a nuestras manos, sino cómo industrialmente rediseñamos procesos. Para eso, y que más oportuno, tenemos a Luis Enrique Tierra Adentro. Él es actualmente el secretario de Planeación en uno de los municipios del Huila, especialista en paz y desarrollo territorial. Entonces, Luis, ¿la solución entonces estaría en reciclar más? William, muy buenos días, un cordial saludo para usted y también para los panelistas y todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. La pregunta es muy importante, muy interesante, porque estamos hablando de ¿cuál sería la solución para la producción de residuos sólidos urbanos en este momento y la contaminación que esto genera. Hoy por hoy nosotros tenemos la oportunidad de plantear tecnologías diferentes, aparte del reciclaje, que lo que busca es volver a la cadena principal y la reutilización de estas materias que ya han sido transformadas. También tenemos la posibilidad de aplicar tecnologías como la tecnología KDB, que fue inventada por el doctor Christian Koch en Alemania, y que lo que hace es que despolimeriza la materia, la desintegra y la vuelve a la cadena principal para convertirla en diésel, gasolina o gas. En México en este momento se está utilizando esta tecnología para poder realizar, digamos, la producción de electricidad, que es la forma más limpia de reintegrar todos estos residuos sólidos sin que esto genere emisiones atmosféricas. La ventaja de la polimerización catalítica sin presión es que se hace en un ambiente cerrado donde no se libera ninguna clase de residuo a la atmósfera, y pues esto contribuye precisamente a que no hayan efectos adversos frente al tema del cambio climático ni la capa de ozono. Entonces, sí debemos seguir reciclando, debemos seguir educando a las personas en el sentido de volver otra vez esta materia prima para que ya no se vaya, digamos, a lugares donde no pueda ser transformada, pero es necesario que entendamos que hay tecnologías que podemos implementar, y el implementar estas tecnologías lo que hace precisamente es que podamos
tratar estos residuos de manera más eficiente y más eficaz con el medio ambiente, con el planeta y pues también para nosotros mismos a futuro. Entonces, yo creería que el trabajo de reciclar está bien, que debemos concienciarnos más cada día en hacerlo de la mejor manera, pero podríamos hacerlo mucho mejor si lo que hacemos es implementar la tecnología y aplicar estos avances que ya están en Europa, que inclusive hasta en países americanos ya los tenemos para que podamos hacer que ese residuo sólido ya no se vuelva un problema, sino que se vuelva un elemento prioritario de una cadena económica atractiva para los demás. Entonces, yo creería que sí podemos hacerlo y es solamente seguir investigando y también que haya voluntad administrativa y política para que eso se pueda hacer. Si bien hablamos sobre los límites del reciclaje, ¿no? Sobre rediseñar de alguna manera estos productos, digo, vamos a pasar a hablar de los límites del reciclaje en la práctica. Ángela, cuéntanos cuál es tu posición frente a este tema de los límites. ¿Reciclamos o no? Totalmente de acuerdo. Lo importante es que todos entiéndanse por el consumidor, el productor, el comercializador, el transformador, el exportador, todos, no importa en la jerarquía que nos encontremos, debemos reciclar el plástico. ¿Qué atención merece entonces la recirculación de estos productos en clave de riesgos? Hablemos de salud y química. Sofía, ¿tú cómo ves riesgos de recirculación en clave de salud? Aquí llegamos a un punto crítico que iba en línea con lo que estaba diciendo Luis sobre la necesidad de una tecnificación y tenemos que hablar sobre realidades. Entonces, para empezar, hay que decir que menos del 10% de todos los plásticos que se utilizan hoy en día han sido plásticos reciclados y esto tiene que ver también con el hecho de que el plástico reciclado solamente permite un único nuevo uso. Entonces, no es que se recicle y se recicle y se recicle porque solamente se puede, en la mayoría de los casos, hacerlo una vez. Al plástico reciclado le acompañan muchísimos tóxicos que son peligrosos y estos químicos lastimosamente se transfieren al plástico reciclado aunque se laven muchas veces las botellas, aunque se hagan procesos de esterilización de otro tipo. Hay muchos estudios que muestran que los plásticos lastimosamente por su estructura química también absorben contaminantes por contacto directo, entonces si entran en contacto con lixiviados, pues es muy probable que nosotros por extensión, si estamos utilizando plásticos reciclados, podamos estar en contacto con este tipo de tóxico. Y por supuesto, en estos procesos de transformación química, a los que son sometidos los plásticos en el reciclaje, pasa que pueden ocurrir la generación de nuevas sustancias que también llegarían pues a nuestro consumo. Algunos estudios demuestran que en estos tipos de procesos industriales de reciclaje se puede crear benceno, que es un carcinógeno muy famoso, por ejemplo, cuando se recicla el PET, y ni que hablar del PVC, que también es altamente tóxico. Solamente un tipo de plástico puede contener hasta 13.000 sustancias químicas, 3.200 de las cuales son sustancias carcinógenas, porque se ha comprobado que son carcinógenas, pero no se ha comprobado que otros muchos efectos puedan tener, por ejemplo, con nuestra composición genética, porque nuestro genoma se adapta conforme pasa el tiempo y conforme nosotros tenemos hábitos de consumo, como pasó precisamente con los primeros primates que se adaptaron para luego convertirse en humanos, que hubo transformaciones, por supuesto, de tipo ambiental. Y la otra historia de los microplásticos, que también pues es una tendencia y muchos la conocemos. No quiero extenderme, pero solamente quiero dejar esto en el tintero porque de nuevo vuelve a la idea de que la solución está recargar esto en los recicladores, no está en que nosotros nos desgastemos con un proceso extensísimo de reciclaje de plásticos, sino que tiene que ver con la transformación total de un sistema que es bien avasallador. Exactamente, ¿no? Por eso pues estamos hablando de la necesidad de que hayan estándares más estrictos de calidad para las empresas, ¿no? Que haya una comprensión completa de las características de estos flujos de materiales para poder entender y aplicar estos estándares de calidad de manera más concreta y objetiva. La trazabilidad de materiales definitivamente hasta que llegue al consumidor final pues requiere pues que analicemos también este entramado que a nivel social sostienen la circularidad de materiales. Para ello quiero invitar a Fabián a que nos cuente dónde entra la sociedad en todo esto. Listo, Wilman. Bueno, primero que todo, sí hay ejercicios importantes de economía circular donde hay una participación social muy activa. El ejemplo aquí de Boyacá es la red de jóvenes de ambiente, que es una red nacional en Colombia y que su nicho más fuerte a nivel nacional está en Boyacá, donde se tienen cientos de voluntariados a nivel municipal y veredal promoviendo estas acciones ambientales para reducir los impactos de la contaminación, en este caso del plástico. Bueno, en el tema de qué sostiene el ciclo, hay que analizar muy rápidamente cuáles son los principios del ciclo. Entonces, basándonos en reducir el consumo, reciclar el producto,
o reutilizar el producto. Sin embargo, hay que aportar algo muy importante, y es que si nosotros no utilizamos el plástico, pues no entra dentro de la circulación, ¿cierto? Entonces no entra dentro de la economía circular. O sea, lo mejor que podríamos hacer es no utilizar el plástico para que no tengamos que hablar más adelante de los otros conceptos que tenemos que hacer, pues para minimizar la contaminación. Pero si de todas maneras ya los utilizamos, pues es donde nosotros tenemos que categorizar quiénes son los actores que intervienen en cada uno de los principios de la economía circular. Toda la razón. Con esto que nos acaba de plantear el compañero Fabián, podríamos concluir que no existe una economía separada de la sociedad. Si la cadena de plástico no integra la justicia social, podemos decir que hay un debilitamiento de la sostenibilidad. Cuando, además de concentrarnos en los flujos de materiales, no nos concentramos en las sociedades y sus impactos con estos temas. Con esto vamos a dar cierre a este corto podcast. Queríamos atraer una aproximación a nuestros oyentes sobre plástico, sobre qué implica la circularidad del plástico, qué implica su reciclaje y cómo se enmarca esto en esta estrategia de economía circular que hoy Colombia se pregunta y aún más. Muy bien, ya no puedo pasar, ya no